Hola Sexto Sexta, a continuación continuaremos estudiando los circuitos neumáticos e hidráulicos. Y ahora veremos el tratamiento que recibe el aire dentro de las cañerías y las válvulas que comandan a los actuadores. Tratamiento del aire comprimido. El aire comprimido debe estar libre de impurezas, partículas en suspensión, agua o aceite, regulado a la presión deseada de utilización y adecuadamente lubricado en aquellos lugares donde sea preciso. Los encargados son filtros, reguladores de presión, lubricadores. Los filtros son los encargados de depurar el aire comprimido. El aire de la atmósfera contiene una gran cantidad de partículas de polvo y vapor de agua que, si no se eliminan, pasan al depósito a través del compresor y, circulando a lo largo de las tuberías, pueden ocasionar serios daños, como por ejemplo desgastes rápidos y funcionamientos incorrectos. La imagen nos muestra un filtro y en color celeste en el fondo nos está marcando un tipo de purgado. En la misma imagen, a la derecha del filtro, los correspondientes símbolos. Purgas del aire comprimido. Para obtener el aire limpio es necesario purgar el sistema. El purgado se puede realizar en forma manual o automática. Purga manual. En la imagen se puede ver el proceso. Se realiza actuando sobre 1 según sentido de rosca con el fin de abrir la válvula 2 y dar paso al exterior de los condensados. Este tipo de purga obliga a una atención personal y a un mantenimiento permanente. Purga semiautomática. La purga se efectúa cuando la presión existente en el circuito y por tanto en el vaso baja a una cierta medida. Cuando la jornada de trabajo pasa, se para el proceso de trabajo. La presión en el circuito disminuye, el resorte 1 levanta la válvula 2, haciendo que los condensados se descarguen al exterior. Cuando la presión del arreo del circuito alcanza cierto valor, entre 0,6 a 0,7 bar, la válvula 2 vuelve a cerrarse. En servicios continuos de la instalación no conviene emplear este sistema por razones lógicas. Purga automática de agua. El condensado del filtro llega a través del tubo de unión 1 a la cámara del flotador 3. A medida que aumenta el nivel del condensado, el flotador 2 sube y a una altura determinada abre por medio de una palanca una tobera 10. Por el taladro 9 pasa aire comprimido a la otra cámara y empuja la membrana 6 contra la válvula de purga 4. Esta abre el paso y el condensado puede salir por el taladro 7. El flotador 2 cierra de nuevo la tobera 10 a medida que disminuye el nivel de condensado. El aire restante escapa a la atmósfera por la tobera 5. La purga puede realizarse también de forma manual con el perno 8. Reguladores de presión. La misión del regulador de presión es mantener constante el valor de esta en la red. El funcionamiento de los reguladores de presión se basa en bloquear o dejar pasar el aire comprimido a través de un obturador, cuya apertura o cierre se consigue por medio de un vástago accionado por una membrana. En la imagen también se representa el símbolo de este elemento. Lubricador. La lubricación no suele llevarse a cabo de forma manual y periódica, sino mediante el aire comprimido, que es el que produce el movimiento de los órganos mecánicos. De esta manera, el lubricador aporta aceite a los elementos móviles, disminuyendo así el rozamiento. También está representado el símbolo correspondiente. Su funcionamiento se basa en el efecto Venturi, que lo conocemos a través del funcionamiento de los carburadores. Unidad de mantenimiento. Se encarga de que el aire comprimido esté en las mejores condiciones posibles. Es un montaje en bloque de un filtro, un regulador de presión y un lubricador, para que el aire comprimido esté libre de impurezas a la presión deseada y con la suficiente lubricación. Elementos de mando y control. Válvulas. Las válvulas son los elementos de mando y control que permiten o impiden la entrada de aire. Una válvula neumática es un dispositivo que dirige y regula el paso del aire comprimido. Clasificación de las válvulas. Las válvulas pueden clasificarse en distribuidoras, de bloqueo, reguladoras de flujo. Válvulas distribuidoras son las encargadas de interrumpir, dejar pasar o desviar el aire comprimido hacia una parte determinada del circuito. Representación simbólica. Tipos de válvula. El tipo de válvula viene dado por dos cifras. La primera indica el número de orificios o vías para
el aire de que dispone y la segunda, el número de posición de trabajo. En la imagen de la derecha tenemos ilustrada los tipos de posiciones. La imagen A nos muestra el sentido de circulación del aire que se indica mediante flechas que se insertan en el interior de cada cuadro. Las conexiones de los orificios vienen indicadas de formas diferentes según se trate de una fuente de aire comprimido, imagen B, o una salida libre, imagen C. Accionamiento de las válvulas. En la imagen se representan los modos de mando y retorno. Se representan izquierda y derecha, respectivamente, y se simbolizan de diferentes modos según el tipo. Válvulas 2/2. Se trata de las válvulas distribuidoras más elementales. Según su denominación, dispone de 2 orificios o vías para el aire y de 2 posiciones de control o de trabajo. La figura nos muestra la representación simbólica de una válvula 2/2 NC, comando manual y retorno por muelle. Funcionamiento de una válvula 2/2 NC. En la figura A, la válvula se encuentra en la posición de reposo o inicial. La entrada de aire por el orificio 1 está bloqueada. La válvula impide el paso del aire. En la figura B, al presionar el vástago de forma manual, se conectan los orificios 1 y 2, por lo que el aire a presión puede circular a través de la válvula y entrar al circuito. Al cesar la presión sobre el pulsador, el muelle obliga a ascender al vástago y la válvula queda cerrada. Figura C. Este tipo de válvula actúa como el pulsador de un circuito eléctrico. En estado de reposo impide el paso del aire al circuito y al ser presionado permite el paso del aire de modo que éste puede desarrollar trabajo al llegar al actuador. Cuando finaliza la pulsación se cierra de nuevo el paso del aire y el actuador deja de trabajar. Válvula 3/2. Este tipo de válvulas dispone de 3 orificios o vías para el aire y 2 posiciones de control o de trabajo. En la imagen observamos la representación simbólica de una válvula 3/2 NC con mando manual y retorno por resorte. Funcionamiento de una válvula 3/2 NC. En la posición de reposo o inicial, la entrada del aire por el orificio 1 está bloqueada mientras queda comunicado los orificios 2 y 3 para el escape o la descarga del aire. Figura 1. Al presionar el vástago de forma manual, el orificio de entrada 1 queda comunicado con el 2 y el aire a presión pasa a través de la válvula. El orificio de salida 3 queda bloqueado. Figura 2. Al cesar la presión sobre el vástago, el muelle lo obliga a ascender hasta su posición inicial. De nuevo se bloquea la entrada de aire a presión y se permite la salida por el orificio 3. Figura 3. Al igual que en el caso anterior, estas válvulas actúan como los pulsadores de los circuitos eléctricos. La diferencia fundamental respecto al otro tipo radica en el hecho de que, al volver a la posición de reposo, deja escapar el aire que previamente ha pasado a través de ella. Válvula 5/2. Este tipo de válvula posee 5 vías para el aire y 2 posiciones de control o trabajo. El orificio 1 corresponde a la entrada de aire a presión. Los señalados con los números 2 y 4 son los de utilización de aire y los que se indican con los números 3 y 5 muestran la salida de escape. Funcionamiento de una válvula 5/2 NC. En la posición inicial los orificios 1 y 2 quedan comunicados y el aire comprimido pasa a través de ellos hasta un actuador. A la vez, los orificios 4 y 5, también comunicados, permiten que el aire procedente de otro actuador se escape al exterior. El orificio 3 permanece bloqueado. Figura 1. Al presionar el vástago por medio de la palanca, se comunican los orificios 1 y 4, con lo que el aire a presión pasa hasta el segundo actuador. La comunicación entre los orificios 2 y 3 permite el escape del aire que había penetrado antes hasta el primer actuador. El orificio 5 queda ahora bloqueado. Figura 2. Una vez se deja de presionar la palanca, el resorte obliga al vástago a volver hasta la posición inicial, con lo que se reproduce la situación del principio. De este modo, la válvula distribuye alternativamente el aire hasta uno u otro actuador y permite el escape del aire en el orden contrario. Figura 3. Este tipo de válvula se asemeja a los conmutadores eléctricos que permiten el paso alternativo de la corriente a uno u otro circuito, pero no interrumpen su circulación.
Válvulas de bloqueo. Desempeñan funciones de regulación y control. Entre las más habituales en un circuito neumático se destacan válvulas antirretorno, de doble efecto o selectoras del circuito, las de simultaneidad, válvula antirretorno. Permiten la circulación del aire por las tuberías en un determinado sentido y la impiden en sentido contrario. Para ello disponen de un resorte unido a una pieza de cierre. En la posición de reposo, el paso del aire a través de la conducción está bloqueado. Cuando el aire pretende circular en el sentido permitido, la presión vence la resistencia del resorte y se abre la conducción. Válvulas de doble efecto o selectoras de circuito, válvula O. Disponen de dos orificios de entrada de aire y de un pequeño pistón P que puede desplazarse por el interior para bloquear alternativamente una u otra entrada. Si el aire entra por el orificio 1, la presión obliga al pistón a desplazarse de tal modo que bloquea el orificio 3. El aire sale entonces por el orificio 2. Por el contrario, si el aire penetra por el orificio 3, el desplazamiento del pistón se produce en sentido contrario y el agujero bloqueado es el 1. La salida del aire tendrá lugar también por el orificio 2. Válvula de simultaneidad, válvula Y. Las válvulas de simultaneidad solo permiten la salida del aire cuando están activadas las dos entradas, es decir, cuando entra el aire a la vez por las dos entradas. La parte central, en forma de H, es móvil. Si por uno de los dos orificios entrantes, por ejemplo, Y, no hay entrada de aire, el otro, en este caso X, queda bloqueado por el propio aire que inyecta. Válvula reguladora unidireccional. Sirve para regular el caudal de aire comprimido en una sola dirección. Cuando ese aire circula en un sentido, puede regularse mediante el tornillo superior, el cual hace que aumente o disminuya la sección del conducto, lo que permite la regulación del caudal de aire circulante en un sentido. En el caso de que el aire circule en sentido contrario, la presión del aire vence la resistencia del resorte y se abre la conducción, dejando así el paso totalmente libre al aire. Válvula reguladora bidireccional. Se trata de válvulas que disponen de un tornillo mediante el cual se aumenta o disminuye la sección del conducto, lo que permite la regulación del caudal de aire que circula. Podemos acotar que estas últimas válvulas que estuvimos viendo tienen representado el correspondiente símbolo. Bueno, hasta acá conocimos el funcionamiento de las válvulas de mando, que las podemos comparar con los interruptores eléctricos. Respecto a la unidad de mantenimiento, en el taller, en el área de la rectificadora, hay montada una unidad de este tipo. Como siempre, vean el video, lean y realicen el trabajo práctico número 4 y me lo suben al Classroom. Si hay algo que no entendieron, me lo comunican junto con las respuestas del TP. Hasta la próxima.